Más allá de la innovación. Un espacio sonoro patrocinado por Open Expo para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta? En esta edición de Más allá de la innovación y dentro de nuestros episodios de introducción a las tecnologías abiertas en tendencia, vamos a ofrecer hoy una visión general sobre la inteligencia artificial. Una de las primeras cuestiones que nos planteamos al divulgar sobre una tecnología concreta es su definición, siendo esta realmente difícil en el caso que nos ocupa, pues quizás la propia definición de inteligencia ya es lo suficientemente compleja y controvertida. Ya que hablamos en español, tenemos como base, aunque solo sea por consenso, la definición de la Real Academia de la Lengua, que nos dice que la inteligencia artificial es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. En esta definición son claves el aprendizaje, el razonamiento y la comparación con el cerebro humano. La expresión inteligencia artificial se acuñó como tal en 1956 por John McCarthy, que la definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo. Raúl Rojas, uno de los más destacados expertos en redes neuronales e inteligencia artificial, catedrático del área en la Universidad Libre de Berlín, tiene una pragmática y muy descriptiva definición de la IA, que así se abrevia, en la que incluso apunta limitaciones. Bueno, yo siempre digo que la inteligencia artificial consiste en tomar un problema muy bien definido, por ejemplo, jugar ajedrez o manejar un automóvil, y resolverlo con una computadora. Es decir, algo que normalmente requeriría que un humano lo resolviera el problema con inteligencia. Si lo podemos hacer con la computadora, lo llamamos inteligencia artificial, a pesar de que la computadora obviamente no puede resolver todos los problemas que un humano puede resolver. Para facilitar su comprensión y estudio, los investigadores Stuart Russell y Peter Norvig diferenciaron 4 tipos de IA en 2009, a saber, sistemas que piensan como humanos, como por ejemplo las redes neuronales artificiales, sistemas que actúan como humanos, como los robots, sistemas que usan la lógica racional, como los sistemas expertos, y sistemas que actúan racionalmente, como los agentes inteligentes. Como ya decíamos, una de las mayores dificultades para definir la inteligencia artificial viene dado por saber qué es o no inteligencia. En la década de los años 50, Alan Turing, matemático británico, padre de la computación moderna y conocidísimo por su descifrado de la máquina alemana Enigma en la Segunda Guerra Mundial, propuso un test que lleva su nombre para saber si podemos hablar o no de inteligencia artificial en un sistema. El test de Turing propone, a muy grandes rasgos, que el humano evalúe conversaciones en lenguaje natural entre un ser humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de una persona. En el caso de que el evaluador no pueda distinguir entre el humano y la máquina habría pasado la prueba. Esta prueba no evalúa el conocimiento de dicha máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente, solo toma en cuenta la capacidad de generar respuestas similares a las que daría un humano, por lo que existe mucha controversia sobre su utilidad real. En cualquier caso, el test de Turing fue superado por primera vez en el año 2014, 65 años después de ser formulada por un algoritmo de inteligencia artificial creado por investigadores ucranianos y que se hizo pasar por un chico de 13 años al otro lado del teclado, siendo en realidad una máquina. Aunque, como vemos, la inteligencia artificial viene siendo estudiada e incluso usada hace cuanto menos décadas, ha sido en los últimos años cuando hemos asistido a su gran irrupción en nuestras vidas cotidianas. Uno de sus mayores portadores y donde más está presente es en nuestros bolsillos, a través del smartphone y en las múltiples aplicaciones que hacen uso de ella, para servirnos como asistente, para proponernos noticias o compras según nuestras búsquedas o localizaciones, etc. El coche autónomo es otro de sus mejores representantes,
relevantes, al igual que muchos sistemas de procesado de voz, asistentes en diagnósticos médicos, hasta juegos igualmente. Esta presencia tan fuerte en nuestra vida diaria no ha hecho más que comenzar y ha llegado de la mano de otras de las tecnologías en tendencia, como son cloud computing y su capacidad de cómputo asociada, el Big Data, Internet de las cosas o las propias tecnologías que favorecen una fuerte conectividad, como el más reciente 5G. En un mundo cada vez más conectado se generan una gran cantidad de datos que, gracias al avance del Big Data y de sus tecnologías asociadas, hacen posible su almacenamiento, tratamiento, clasificación y alta accesibilidad y disponibilidad. Estos datos masivos son capaces de llevar a cabo un entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial. El entrenamiento da lugar a un tipo de aprendizaje que es más efectivo cuanto más y más datos están disponibles para entrenar. A pesar de ello, para Ramón López de Mántaras, director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del CSIC, este aprendizaje aún está en sus comienzos, muy lejos del humano, con fuertes limitaciones en las que se trabaja actualmente y confía en sus soluciones, según manifestaba en La Casa Encendida. Pero es una inteligencia artificial muy poco robusta y muy delimitada. Por eso los sistemas solamente saben hacer una cosa. De hecho, el problema es todavía más grave. A la que lo enseñas al sistema o lo preparas, lo diseñas, lo entrenas para que haga muy bien una actividad, como por ejemplo jugar a un juego como el ajedrez, si a continuación lo entrenas para hacer otra cosa, como por ejemplo reconocer gatos en imágenes o lo que sea, se olvida completamente de jugar al ajedrez. Eso se llama el olvido catastrófico. Esto es un problema enorme porque de hecho significa que el sistema no ha aprendido de verdad nada. El instinto humano de aprender no aprenden. Entonces veremos todavía esta tendencia, todavía durará tiempo. ¿Se acabará solucionando este problema? Creo que sí. Habrá sistemas de inteligencia artificial donde serán más generales que los que tenemos hoy día. O sea, que el mismo sistema, el mismo software, si queremos, será capaz de hacer varias cosas distintas. Esta linealidad aprendizaje, entrenamiento, resultados es concebida en la mayoría de las inteligencias artificiales que más nos afectan actualmente, aunque constantemente se innova hacia otras fórmulas que igualen las capacidades del cerebro, como las redes neuronales. Estas redes podemos encontrarlas en una disciplina como el Machine Learning, que a veces se confunde dentro del todo de la IA, siendo solamente una parte del gran conjunto de disciplinas que se engloban dentro del fascinante mundo de la inteligencia artificial. Un caso más especial, que cada vez añade más niveles o capas de abstracción a las redes neuronales, es el Deep Learning o aprendizaje profundo. En este podcast, meramente introductorio a la inteligencia artificial, no entraremos de lleno en el Machine Learning o el Deep Learning, que será objeto de un podcast específico en nuestra serie de Más allá de la innovación. La creciente implantación de la inteligencia artificial en nuestras vidas plantea nuevos retos para su regulación, a la vez que para su aplicación deontológica, pues no son pocos los problemas éticos a que nos enfrentamos, como casos ya muy conocidos de manipulación de la verdad hasta mundos distópicos mostrados por la ciencia ficción. En el proceso de aprendizaje, hasta el servicio final de una IA, se pueden producir o introducir errores intencionados o no, desde la manipulación o sesgos en el dato inicial o en la construcción y diseño del propio algoritmo, que pueden ser frutos de la mala intención o de sesgos introducidos por los propios sesgos también ya existentes en los humanos que diseñan o que supervisan el aprendizaje. Más allá de estos conceptos éticos y morales que darían para largas disquisiciones, lo que sí parece urgir es una primera aclaración sobre qué debemos regular y por dónde comenzar esa regulación legal, pues como ocurre con casi todas las tecnologías van ya muy por delante del legislador, como comentaba Francisco Carrero, director general de BrainSense, en la mesa redonda sobre inteligencia artificial celebrada en la pasada edición 2019 de Open Expo Europe y que se reproduce en uno de nuestros podcasts. Cuando hablamos de inteligencia artificial, en el fondo estamos hablando de una serie de algoritmos, pero que ha programado alguien. ¿Qué es lo que tenemos que regular? La persona que ha desarrollado ese algoritmo, entiendo, o algún fallo en la máquina. O sea, no es la propia inteligencia artificial, sino el uso que se le está dando. Entonces, eso me lleva a pensar en cómo habría que regularla y para qué. Al final, yo creo que lo que tenemos que regular son las responsabilidades que se derivan de los fallos por una mala programación, de los ataques que se hayan podido hacer a una inteligencia artificial, empezando por los datos. Que, bueno, hay sistemas que están actualizados
actualizando continuamente el modelo a partir de los datos de entrada, y si tú eres capaz de hackear ese sistema modificando los datos de entrada, pues es capaz de cambiar el comportamiento y cambiar el modelo. Si te interesa el mundo de la inteligencia artificial, te animamos a que profundices en muchos de estos conceptos que te ofrecemos en Más Allá de la Innovación, en diferentes podcasts, como por ejemplo el ya citado de la mesa redonda sobre IA celebrada durante Open Expo 2019, o las interesantes charlas con David Cuartielles, Fernando Mateo o Chema Alonso, donde dialogamos, entre otros temas, sobre esta disciplina. Y por supuesto, en las próximas ediciones continuaremos hablando de inteligencia artificial en Más Allá de la Innovación, comparada en el Machine y el Deep Learning, y en cada una de las entrevistas que os iremos ofreciendo, pues la inteligencia artificial es una realidad que nos rodea y aumenta su presencia día a día en nuestra vida cotidiana. Más Allá de la Innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por Open Expo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web masalladelainnovacion.com.